Bueno, estamos de vuelta acá en la Gaceta Central, continuamos con más entrevistas y damos la bienvenida rápidamente a Mariana Zubik, que está acá en nuestra provincia parlamentaria del Mercosur y que ha venido a participar de alguna manera también en apoyo a la lista 220, ¿no?, del Frente Vamos Tucumán, que están acá también en el estudio sus representantes. Bueno, bienvenida, gracias. Gracias a vos. Por la visita. Gracias. Bueno, se realizó recién, ¿no?, este acto de lanzamiento. Sí, bueno, llegamos, estuvimos en un canal y Sí. después caminamos por el centro, la peatonal, que me encantó. La primera vez en Tucumán, ¿no? Sí, la primera vez en Tucumán. Aparte un día soleado, maravilloso. Un día divino tocó divino. hoy, ¿eh? Sí. Quiero comer esa, ¿cómo es eso, Sandra? La salchicha esa que hacen acá. Panchuque. Eso quiero. Y la Acá sándwich abajo. de milanesa, pues si no es como que Sí, no estuve en por Tucumán, pido Claro. por favor. El Y sándwich de empanada milanesa tucumana te pido. levanta pilas También. ahí, ¿eh? Sí. Bueno, y después tuvimos, ¿cómo se llama el hotel? Sí, estuve en un hotel haciendo el acto en el Carlos V. Hicimos ahí una conferencia y un acto donde estaban todos nuestros candidatos. Vengo a apoyar a Sandra, que es nuestra referente, una luchadora maravillosa. Bueno, a todos los candidatos de la 220 y a Silvia Elías. Y bueno, lo que les decía es que, a ver, Tucumán es parte esencial de la constitución de la patria. Y creo que hay una cuestión que tiene que ver con el ADN de los tucumanos y que está en muchas personas que han poblado este país y que tienen espíritu de pioneros. Y yo creo que ese ADN ha estado anestesiado durante mucho tiempo en esta provincia. Y creo que por las cosas que he escuchado, que he leído y que en estas poquitas horas he intercambiado con algunos vecinos de Tucumán, se está despertando, ¿no? De esa ceguera moral de tantos años. Y lo que les planteaba yo a los chicos es importante recuperar Tucumán de los dueños de Tucumán. Es decir, Tucumán hoy tiene dueños. Cuando yo, que soy de Santa Cruz y que sé lo que es un régimen político, hay que comprender que en política, donde uno entiende la alternancia del poder para el fortalecimiento de la democracia, 30 años de un mismo régimen lo que hace es avasallar las instituciones, destruir esas instituciones y por ende el futuro de los vecinos. Porque el tema es que tenemos que entender que el Estado en realidad tiene que estar para tratar de solucionar los problemas, no es omnipresente para anestesiarte y tenerte de rehén. Claro. No sé si antes de venir, o posiblemente ya lo conocés o te lo explicaron, cómo funciona acá un poco el sistema electoral, ¿no? Acá tenemos la lista, ¿no?, de los acoples. Sí. Recién señalábamos antes de corte que hay localidades donde hay un candidato cada 12 habitantes. ¿Cuántos era la cantidad de candidatos que me dijeron? 18.000 y son 300 más de cargos. 18.000 para 300 cargos. La gente en algunas localidades va a entrar al cuarto oscuro y se va a encontrar con más de 70 boletas diferentes. ¿Esto lo viste en algún otro lado? Santa Cruz. En Santa Cruz. Claro. Los acoples en Santa Cruz se llaman sublemas. Claro. Y mira, en Santa Cruz está la ley de lemas. ¿Qué significa la ley de lemas? Que, por ejemplo, Elías podría ganar, que para mí va a ser la futura gobernadora de Tucumán, pero sucede que, ponele, Mansur y Alperovich se sumen los votos porque van dentro de un lema y terminan ganando. Claro. ¿No entendés? Sí, Esa es la ley es de como lemas. El acople. Luego en Santa Cruz está el diputado por pueblo, que lo que hace es borrar la representación de las minorías. Diputado por pueblo vendría a ser la jerarquía mayor, es como un estadio arriba de un concejal, entre un concejal y un legislador, ¿no? Claro. Entonces vendría a ser el diputado por cada municipio. Claro. Entonces sumás, en el caso de Santa Cruz son 14 diputados más a la legislación. Claro. Bueno, y volviendo un poquito, esa. ¿no?, a esta situación, a este contexto de lo que Perdón, es el sistema te quería electoral. consultar, esa Santa Cruz que vos decís es la Santa Cruz de los Kirchner. O sea, que sigue todas siendo. estas cosas. Claro. No, claro, pero todo esto que vos me contás, los lemas, los diputados por pueblo, son todos cuestiones que surgen con todos los años de kirchnerismo en esa provincia. Mira, kirchnerismo, alperivochismo, mansurismo, ¿está? Es decir, el tema de detentar el poder, que no haya alternancia, que se abuse del poder, que se viole, se modifique la Constitución, que se modifiquen permanentemente las reglas del sistema electoral, hace que en realidad no haya un ejercicio democrático, porque uno cree que con votar ya uno se convierte en ciudadano y uno ahí ejerce eso y existe la democracia. No es cierto. Es decir, no se resume en el DNI y el voto. La democracia significan muchas otras cosas que tienen que ver con la división de los poderes, de la república, la independencia económica de sus ciudadanos para no ser rehenes. Recién me contaban que en el hipódromo, ¿puede ser? El lugar. Que en el hipódromo están ahí tirando subsidios. Bueno, acá hay un tema. Tucumán es, no solo por sus recursos naturales, sino por su recurso humano, una de las provincias que potencialmente más importan a la nación.
Y acá tenemos una monarquía, porque esto no es un gobierno, que le ha hecho creer a los tucumanos que no pueden. La verdad es inconcebible. Los tucumanos, claro que pueden. Bueno, pero pasa también, ¿no? Y nosotros tenemos la posibilidad de entrevistar a varios candidatos y que esté ese cuco también de que contra el aparato es como muy difícil, ¿no? Sí. Llegado el día de las elecciones, se presenta ese escenario, ¿no? ¿Qué es lo que ven ustedes con respecto a eso también? Bueno, con este ejemplo de Santa Cruz que daba recién. Lo que te decía del ADN del tucumano. No puede ser que el tucumano se resigne a eso, porque es una forma de negar la historia. Y hoy estamos en una bisagra histórica. Y a mí me parece definitorio qué es lo que van a hacer los tucumanos acá. Porque en esto del ADN y la historia, que te decía que creo que ha estado anestesiada y siento que ahora se está despertando, uno tiene que saber en qué momento está parado de esa historia para provocar un cambio. Si vos me decías, a mí me decían en Santa Cruz que lo que yo hacía era imposible, pero déjame decirte que era imprescindible. Y para los tucumanos es imprescindible que cambien, pues si no, ¿sabes qué pasa? Mira, yo estoy acá y para mí es importante estar en Tucumán y es la primera vez en homenaje a la memoria de Paulina Levos y de ese padre maravilloso que ha luchado contra todo y contra todos, contra los dueños de Tucumán, que han garantizado impunidad y encubierto ese crimen, ¿no? Entonces, acá hay un tema que debe ser un imperativo moral para los ciudadanos de Tucumán. Nosotros no podemos irnos a dormir tranquilos sabiendo que suceden estas cosas, que tenés al narco cerca de tu hijo, afuera de la escuela, que esto está habilitado, promovido y con la complicidad del poder político, porque eso significa la vida y el futuro de tus hijos. Claro. Si no es de tus hijos, de tus sobrinos, claro, o de, de la cuestión de lo sí, inmediato. sí. Entonces, hay un tema que es una prioridad, que es la vida de todos nosotros, pero en eso la constitución del ser humano tiene que ver con una cuestión que te diría esencial, que es la dignidad. Claro. Entonces, la única manera que vos podés levantar la voz es de pie, arrodillado jamás. Sí. Mariana, a lo largo de los años, vos te caracterizaste por presentar muchas denuncias, investigar mucho distintas irregularidades cometidas por las administraciones kirchneristas, entre ellas las de la obra pública. Hoy está transcurriendo un juicio que le tiene la expresidenta sentada en el banquillo por la causa vialidad. A lo largo de estos años, ¿tuviste conocimiento de situaciones similares en Tucumán, más allá de José López, separándolo a José López y el escándalo de los bolsos, de irregularidades en entrega de gestiones de obra pública, de rutas, etcétera? Permanentes, ¿sí? Como en todas las provincias feudales, ¿no? Por ejemplo. Mirá, una de las cosas que creo que todos nos tenemos que preguntar es de qué viven los políticos y cómo viven los políticos, ¿no? El tema del enriquecimiento patrimonial, que pareciera ser algo totalmente naturalizado. Esto lo trataba muy bien y lo analizó muy bien en su momento Hannah Arendt, que se llama la banalización del mal, ¿no? Entonces, le han hecho creer a los ciudadanos que aquel político que llega a un cargo, está bien que se enriquezca, en esto del roban pero hacen, ¿no? Entonces, más allá de cosas puntuales que tengan que ver con hechos y delitos de corrupción, que creo en Tucumán no está alejada de lo que ha sucedido en la provincia de Santa Cruz. Sucede que cuando vos acá tenés un blindaje de impunidad, me contaban este señor Jiménez, que es el jefe de los fiscales, que también presidía la Junta Electoral y que gracias a Elías, a Silvia, renunció. Sí. Entonces, ¿en qué momento uno puede empezar a ver estos casos de corrupción, ¿no? Salir a la luz? Cuando se rompa ese blindaje, porque hay muchos que tienen miedo de hacer esas denuncias, porque saben que luego tienen represalias por eso. Ahora, la realidad es que el robo se hace a vistas de todos. No es necesario que uno venga a contarle a los tucumanos qué es lo que pasa en Tucumán, si los tucumanos ven cómo se enriquecen los políticos, si los tucumanos ven qué pasa con el puente, qué pasa con las obras, qué sucede con las personas, con los contratistas de obra pública. Nos conocemos todos. Es un pueblo, a ver, es una ciudad, pero es un lugar pequeño donde en determinado círculo todos saben qué es lo que hacen. ¿Y qué ves de la actuación de la justicia? Porque acá también hubo una investigación, de hecho, de una de las periodistas del diario, en donde, bueno, afirmaba que en los casos de corrupción era un porcentaje mínimo, creo que era el 1%, ¿no?, de las causas, las que finalmente llegaban, ¿no?, a una investigación concreta, una condena, y esto también pasa a nivel general en el país. Hay muchas causas por corrupción que hoy se están llevando adelante contra la ex administración. ¿Qué ves de eso? Que habría que intervenir el Poder Judicial de Tucumán, ¿no? Es decir, a ver, el Poder Judicial de Tucumán no tiene gollete. Ustedes, a ver,
el Poder Judicial de Tucumán lleva sobre sus espaldas el crimen de Paulina Lewos. Nada más ni nada menos. Entonces, no tienen ni autoridad moral, ni jurídica, ni cívica de poder dictar sentencias o resoluciones, ¿no? Cuando además, a la vista de todos, crece el narcotráfico, y para que crezca el narcotráfico, ¿qué significa la impunidad? La impunidad significa una estructura aceitada que de forma sistemática y reiterada se instala durante un tiempo desde la jerarquía mínima a la máxima. Hablamos de policía de calle, comisario, fiscal, juez, dirigente político. Esa es la estructura de impunidad, ¿no? Que lo que hace es provocar un blindaje para que la cosa suceda y transcurra. Claro. ¿No es cierto? Entonces, si vos me decís respecto al Poder Judicial, realmente está de más ese nombre para quienes lo integran. Y yo recién hablaba en la conferencia y les decía, las instituciones son las personas que las integran. No es que la institución en sí misma, como el Poder Judicial en sí mismo, es el que imparte justicia, sino que en realidad hace es impartir impunidad, porque las personas que están allí son cómplices de los delitos. Eso es lo que sucede. Entonces, ¿cómo hacer para que esto cambie? De la única forma que esto puede llegar a cambiar es con personas íntegras que llegan al poder, que dejan que la justicia haga su rol y no intervenga en el Poder Judicial, iniciarle jury de enjuiciamiento a todos los fiscales y jueces que han garantizado impunidad durante todos estos años y han encubierto o archivado causas. ¿Eso pasó a nivel nacional en estos últimos años, sacando un poquito a Tucumán del plano? Mira, la verdad es que yo te digo, todo lo que está sucediendo yo creí que no lo iba a ver jamás. Yo denuncié todo lo que ustedes están viendo hace 12 años. La primera que denunció esto fue Elisa Carrión en el 2008. Sí. ¿Y qué pasa cuando vos... cuando vos entendés la política como una misión y una tarea y no como un ámbito donde vos vas a disputar un cargo o enriquecerte, sabés que es un camino muy largo, ¿no? Porque nosotros entendíamos la corrupción, ¿qué era? Y la corrupción es un manto oscuro que tapa a la Argentina para poder crecer, para poder desarrollarse. Y lo que hace es ahogar a las personas y convertirlas en habitantes y no ciudadanos. Entonces, esa estructura de corrupción nosotros observábamos, decían, no, pero ustedes no tienen proyecto. Pero digo, ¿qué proyecto? A ver, en sí misma la lucha contra la corrupción es un proyecto. Claro, claro. Es un proyecto para poder recuperar las instituciones y la República. Y es un principio económico. Porque ¿cómo vos hacés para que hayan inversiones? Cuando hay reglas claras, cuando hay independencia jurídica, etcétera. Exactamente. Entonces eso, por ejemplo, hoy Moody's, que es una agencia crediticia, lo que mide es el fortalecimiento institucional soberano de los países, y lo que te dice es, bueno, a ver qué índice de corrupción hay o no en esos países. Eso hace y convierte a un país en rentable, en un país en productivo, en un país en confiable. El caso Tucumán es un caso emblemático, que a pesar de los dueños de Tucumán, Massuya y Alperovich, hoy ha recuperado mercado internacional y colocado los limones fuera de la Argentina. Mariana, muchísimas gracias por venir. Mariana. A ustedes.